Muy bien, pues finalmente ya estamos aquí y vamos a empezar con el tema de hoy, que es el número 3 de nuestra declaración de fe. Y yo quisiera, bueno, nada más comentarles que este es el tercer tema de nuestra declaración de fe y es la primera parte. Lo tuve que partir en dos, no sé qué tan largo se vaya a hacer. Por lo pronto ahorita no será muy largo, pero vamos seguramente al final van a haber preguntas. Entonces, eh, eh, este, este tema número 3 se llama el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Y bueno, trata precisamente acerca de Dios. Este es el primer tema, la primera parte de este tema. Y tiene que ver cómo el único Dios verdadero se ha revelado como el yo soy, ¿verdad? Como el eterno, como el autoexistente, ¿verdad? Iremos desarrollando o desdoblando en los siguientes temas. Cuando hablemos acerca de la Trinidad, obviamente al estar hablando del conocimiento de Dios, tendremos que hablar acerca del Padre, tendremos que hablar acerca del Hijo, acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Como Dios es espíritu, ¿verdad? Es eterno, es inescrutable. Tenemos que ver parte de sus atributos. Entonces va a estar bastante nutridito esto, pero el día de hoy yo quisiera empezar por hacer un recordatorio nada más. Vamos a recordar un poquito de qué es lo que vimos la semana pasada, de que hay esencialmente, hay dos doctrinas que son pues cardinales en la Biblia y que hablamos la semana pasada que frecuentemente son confundidas. Una de ellas es revelación e inspiración. Entonces, nada más para recordar un poco, decirles esto, o sea, qué es lo que tenemos nosotros aquí, eh, que revelación es la influencia divina directa que comunica la verdad de Dios al hombre, en tanto que la inspiración es una influencia divina que garantiza una correcta y fiel transferencia de la verdad en el lenguaje que otros pueden entender. Entonces, la semana pasada recordarán que estuvimos tratando acerca de eso, como no todo en la Biblia es una revelación, pero todo es inspiración. Es decir, la inspiración se trata de cómo nos garantiza precisamente de la veracidad de las escrituras. Y esto es esencial, ¿sí? Porque eh, definitivamente es en donde se basa la autoridad pues de la palabra, pero lo que nos da a nosotros esta firmeza, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, ya si nos vamos avanzando un poquito, el, el conocimiento de Dios pues es esencial. El hecho de que podamos conocer a Dios es esencial. Yo creo que no solamente es algo deseable, pero es esencial, es absolutamente necesario. Y bueno, las buenas noticias es de que Dios quiere que lo conozcamos. Muchísimo más allá de que nosotros querramos conocer a Dios, definitivamente Dios quiere que le conozcamos a Él, ¿sí? Y Él ha hecho todo lo que Él debía de hacer, tomó todas las iniciativas y se aseguró de dejarnos el medio por el cual lo podamos conocer con una certeza absoluta, ¿sí? Con una certeza absoluta. Por eso es que las escrituras son el medio legítimo por el cual podemos conocer a Dios nosotros. Es el único medio legítimo, repito, las escrituras, mediante el cual nos dice Dios, ¿verdad? A los hombres eh, cómo es Él, qué es lo que Él desea, cuáles son sus deseos, cuáles son su voluntad.
rasgos de su carácter, sus atributos, las cosas que no son comunicables de Dios, como los omnis, por ejemplo, omnipresente, omnipotente, pues eso solamente le corresponde a Él, pero hay características de Él que sí nos ha comunicado, ¿verdad?, en su vida. Y entonces, todo eso, pues es solamente en las escrituras en donde nosotros podemos, repito, tener este medio legítimo para poder conocerle a Él. Eh, la primera doctrina o la primera enseñanza, pongan mucha atención en esto, pero lo primero que se enseña y lo que nosotros debemos de poner una atención muy, muy especial, es precisamente la doctrina de Dios. Cuando decimos doctrina es la enseñanza, ¿ok? Porque muchas veces cuando estamos mencionando doctrina, se puede escuchar como algo frío, como algo acartonado, pero no es así. Entonces, cuando estamos mencionando doctrina, estamos hablando la enseñanza, es decir, la enseñanza más fundamental, la enseñanza primaria, incluso por lo que se conoce como ley de primera mención, pues es Dios, ¿sí? Esto es muy, muy básico. No es ninguna otra doctrina, no es ninguna otra enseñanza. Lo primero que la Biblia nos empieza a enseñar es con respecto a Dios. Ahora, ¿podría esto, que es muy obvio, de repente no serlo tanto por la influencia que ha tenido la teología liberal en los últimos años, ¿no? Desde que inició, pero en los últimos 50 años ha distorsionado el enfoque bíblico, ¿sí? Ha distorsionado el enfoque bíblico e invariablemente este ha sido el problema, que ha sacado a Cristo, ha sacado a Dios del centro y ha colocado al hombre. Entonces, desde a partir de ese momento, pues ya todas las cosas se van al traste, ¿verdad? Ya todas las cosas ya golpean, todas las cosas se trastocan, ¿verdad? Desde el momento en que Dios es sacado desde el centro. Y en esto, bueno, la teología liberal, yo les dije que les íbamos a estar dando, pero desde un principio, ¿ok? Entonces, pero esto no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia no nos enseña que el hombre es el centro, porque yo creo que todos hemos escuchado acerca de esto. Es que eres tan importante que Dios dio su vida por ti. Es que tú eres tan importante, es que Dios te ama tanto. Yo no sé yo no sé por qué me amaste tanto, Señor. Y a veces hay muchas declaraciones en este sentido que, que parecieran ser inocentes, pero no lo son tanto. Esa es la verdad de las cosas. No son tan inocentes, ¿sí? Y yo sé que esto nos puede golpear en el orgullo y nos puede golpear, esencialmente eso es lo que más dolería, ¿no? Pero, pero es que a lo largo de los años, repito, y a veces como no hemos visto el filtro y no hemos desarrollado ese sentido o no hemos tenido la formación para poder detectarlo, pues se nos cuelan muchas cosas. Pero repito, la Biblia no es lo que nos enseña. La Biblia empieza con Dios. Por ahí empieza la Biblia, ¿sí? Es decir, es la declaración de apertura más importante de todo. Está en Génesis 1:1, ¿verdad? Yo les he dicho, yo tengo muchos versículos favoritos, pero ese es de mis favoritos, ¿sí? Es en el principio creó Dios. O en el principio Dios creó, ¿verdad? Es igual. Entonces, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia empieza con Dios. La Biblia empieza hablándonos de Él. La Biblia empieza estableciendo a Dios, a la persona de Dios, ¿sí? Entonces, eh, el conocimiento de Dios, mis amados, es la más grande, ¿verdad? Y la más vital de las doctrinas. Es decir, eso es absolutamente esencial porque, porque sin la doctrina o sin la enseñanza de Dios, pues realmente no hay sentido. Si Dios no está en el centro, pues no hay ningún propósito en ninguna doctrina aparte de esta, porque todo es
hacia Él y todo es para la gloria de Él. Entonces, por ejemplo, no tiene sentido considerar aún, fíjense lo que voy a decir, no tiene sentido considerar aún la doctrina de la salvación o la doctrina del pecado a menos que empecemos con la doctrina de Dios. Entender que Dios es el principio, entender que Dios está por encima de todo. Y repito, a veces pudiera decir, bueno, es que sí es obvio, ni siquiera habría que tocarlo, pero es que sí hay que machacar en esto, porque repito, la teología liberal ha hecho mucho daño en ese sentido, ha golpeado muchísimo, muchísimo a la iglesia. Entonces, empezamos con la doctrina de Dios porque Dios es Dios, ¿verdad? Se empieza con eso porque Dios es Dios y porque si ponemos cualquier otra cosa, si hay cualquier otra persona antes que Él, pues ya de entrada ahí ya lo estamos deshonrando. Si hay cualquier otra persona antes de Él, si está el hombre en el centro, entonces ya estamos siendo erráticos en todo, ya estamos deformando todo. Si hay alguien más antes que Él, entonces ya nuestra adoración es fallida. ¿Sí? Si hay alguien más que Él o antes que Él, entonces ya fallamos en nuestra adoración, pero empezamos a fallar en nuestra conducta, empezamos a fallar en todas las cosas con lo que nosotros concluimos y que nos llevan a caminar de acuerdo a Dios, porque Dios es Dios. Acuérdense, así es como empieza, ¿sí? Ahora, obviamente sabemos que de cara a la doctrina de Dios o para conocer a Dios, la enseñanza de Dios, pues vamos a necesitar toda la eternidad. Y la verdad de las cosas es de que no nos alcanzaría aún para conocerle porque Él es infinito, ¿verdad? Es decir, es eterno, no tiene principio, no tiene final. Nosotros en ese sentido, fíjense, sí tenemos un principio. Y hay quienes luego con un juego de palabras dicen, no, pero es que somos eternos. No, hemos recibido vida eterna, pero cuando hablamos de que hemos recibido vida eterna, tenemos que diferenciar que nosotros sí tenemos un principio, ¿sí? Dios no. Es decir, Dios es. Y Dios, por eso Dios es eterno. Entonces, ¿cómo es que tengo vida eterna? Es que es la cualidad de vida. Es la cualidad de vida de Dios. Es decir, es la vida de Dios la que hemos nosotros recibido. Y bueno, tenemos un principio, pero ya, pues ya no tenemos un final. ¿Sí? Ya estaremos con Él y nosotros decimos esto para la eternidad, es decir, ya por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, pues por los siglos de los siglos, amén, lo estaremos conociendo y seguramente no nos va a alcanzar para conocerlo en su plenitud, pero mientras tanto, pues sí podemos aventajar en adelantar, sí podemos ir ordenando el conocimiento de Dios, ¿verdad? Que tenemos en este momento, pues tan lejos como podamos hacerlo, tan lejos como Él nos permita ir y también el esfuerzo que tengamos en esto, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar pues en cada parte de nuestra vida cristiana, en cada parte de nuestro caminar con Él, especialmente empezando nuestra adoración, ¿sí? Yo creo que una de las razones por las que de repente dentro de la iglesia puede haber una adoración uh, eh, tan pobre, déjenme ponerlo de esa manera, ¿no? Que muchas veces se tiene que recurrir más hacia la parte de la emoción, que es emocionante adorar a Dios y exaltarlo y todo esto, pero, pero es porque no hay un entendimiento claro de quién es Él. Yo creo que conforme, y digo creo que porque es una convicción, que tanto más le conozcamos a Él, tanto más vayamos creciendo en el conocimiento de Él, en el momento en que vayamos a adorar, es como que, ¡pum!, conectarse ahí, ¿sí? Y no vamos a batallar, ¿verdad? Así como que ahí tengo que calentar, no, va a ser
como más en automático todo el asunto por la sencilla razón de que lo conocemos y sabemos lo precioso, lo maravilloso, todo lo que nos falta conocer de él, pero tanto más le conozcamos, pues va a ser más profunda, va a ser más sólida nuestra adoración y nuestra intimidad, nuestra comunión con él va a ser más consistente, va a ser con más sustancia. ¿Sí me explico? No va a ser como el pan de caja, todo lleno de aire, ¿no? Sino va a tener mucho peso, va a tener mucha sustancia, va a estar muy rico, ¿verdad? Porque está cargado del conocimiento de él. Entonces, esto es muy, muy importante. Entonces, bueno, para eso tenemos las escrituras, mis amados, ¿sí? Dios nos ha dejado este libro maravilloso, ¿verdad? O esta compilación de libros inspirado por Él, ¿sí? Es decir, se revela a sí mismo, nos muestra acerca de su verdad, nos muestra acerca de Él y tenemos, o sea, y al ser inspirado es la certeza de que no tiene error, es la certeza, como hemos estado diciendo y lo seguiremos afirmando, no solamente es inerrante, pero es suficiente. No solamente es inerrante, pero es suficiente. Entonces, vamos a ver el siguiente punto en donde nos vamos a centrar, que es la existencia de Dios. ¿Sí? La existencia de Dios. Ahí nos vamos a centrar ahorita. Porque si decimos que queremos adorar, si decimos que queremos conocer a Dios, pues claramente el primer punto por donde nosotros tenemos que empezar es por aquí, por la existencia de Dios. Más adelantito vamos a ver qué es lo que nos dice. Seguramente recordarán, si no es que ya se les vino ahorita a la memoria, ¿verdad? Hebreos 6:11, que pues si nos acercamos a Dios necesitamos creer que le hay, ¿verdad? Que nadie puede agradar a Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios, y si nos acercamos a Él, pues tenemos que tener la certeza de que Dios es, de que Dios existe, acerca de la existencia de Dios. Entonces, como bien sabemos, hay muchos que niegan la existencia de Dios. Y pónganme atención en esta parte porque yo creo que esto nos va a dar en buena medida no solamente la certeza, pero nos va a dar muchas herramientas, ¿sí? Hay muchos que niegan la existencia de Dios. Se les conoce como ateos, o sea, sin Dios, ateos. Y fíjense, nada más así como un extra, ya después lo veremos con más profundidad. Pero en el griego, precisamente, que su etimología es griega, ateo, sin Dios, es sin Zeus, fíjense, porque antes los griegos ubicaban a Zeus como el dios de los dioses. Entonces se quedó así. Y para alguien que no adoraba a Dios o a Zeus, le decían Atheus o ateo, ya quedó. De hecho, a los primeros cristianos les decían ateos porque no tenían imágenes, ¿verdad? Les decían, ustedes son ateos, ¿verdad? Entonces, fíjense qué cosas, ¿no? Como una palabra puede ir cambiando el sentido que tiene, ¿no? Pero esa nomás era extra. Entonces, hay quienes lo niegan, hay quienes están sin Dios, niegan la existencia de Dios, ¿verdad? Hay quienes también afirman que, bueno, que Dios es inaccesible para el entendimiento humano y que no hay entendimiento humano que pueda llegar a la verdad, ¿sí? Y menos que pueda llegar a la verdad del conocimiento de Dios. Esos son los agnósticos. Hay mucho de esto corriendo por fuera. Y hay muchos argumentos que surgen de ellos, ¿no? Nosotros podemos ver, si abrimos en YouTube, podemos ver un montón de debates. Se levantan de repente científicos y científicamente te presentan ciertos argumentos de la no existencia de Dios, pero
dejan su campo en lo científico y se meten en lo filosófico, y hay quienes como científicos son muy buenos, pero como filósofos son pésimos, ¿no? Entonces, se desarrollan muchos argumentos que de repente la gente de manera general la come, pero como dulces, la tragan como dulces. Y nosotros debemos de evitar enrolarnos en esto, es decir, no debemos de preocuparnos realmente por cuáles son los argumentos o los ateos o los agnósticos o quien sea, pero en esencia son de esos dos grupos de donde se deriva todo lo demás. Este, uh, no debemos de preocuparnos realmente por sus argumentos. Entonces, ¿qué? Pues lo que tengo yo que estar es muy seguro de cuál es mi postura, de qué es lo que yo creo. Yo debo de tener mucha claridad en mi pensamiento con respecto a la existencia de Dios, ¿sí? Yo debo de tener mucha claridad y es ahí en donde nosotros deseamos llegar, y es ahí en donde estamos seguros que Dios nos quiere llevar. Es decir, sí hay muchísimos argumentos y tratar y no digo que esté mal ser un apologista y levantarte y debatir y que intelectualmente se esté en un nivel en que se puedan combatir esos argumentos, y dices, eso está muy bien cuando se va a ir a un campo como la apologética, pero lo que estamos hablando aquí es en nuestra relación personal, debo de estar muy seguro de qué es lo que, en la claridad que debo de tener con respecto a la existencia de Dios. Entonces, hay dos cosas que quisiera mencionar con respecto a la existencia de Dios. Fíjense bien, ¿eh? Si nosotros tenemos en claro esto, va a ser en verdad va a ser un aliviane. Número uno, la Biblia no discute acerca de la existencia de Dios, declara la existencia de Dios. No se pone a discutir de la existencia de Dios. Dios no discute. Dios no se pone a presentar argumentos. No, no, no. Dios simplemente, las escrituras declaran la existencia de Dios. Eso es número uno. Número dos, la Biblia no da pruebas de la existencia de Dios porque no supone la existencia de Dios, simplemente la afirma. ¿Okay? Es decir, no asume la existencia de Dios, no la presupone y tanto no la presupone que no da argumentos para eso, no da pruebas para eso, simplemente lo declara y lo afirma. ¿Okay? Entonces, nosotros vemos la declaración, como mencioné hace un momento, la declaración de apertura que tienen las escrituras, ¿verdad? En el principio creó Dios. Así empieza la Biblia, ¿sí? No empieza diciendo, bueno, por todas las pruebas se establece, todas las pruebas que se han recopilado y todas las pruebas que se han establecido con la creación, porque los elementos químicos y físicos y etcétera, o sea, todo este asunto dice, no, 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 todas estas pruebas que han sido dados, entonces podemos establecer la existencia de Dios, y como Él existe, entonces establecemos que en el principio creó Dios. No sé si me explico. Pero para nada empieza así, ¿sí? Simplemente dice, en el principio creó Dios. No se preocupa. La verdad es que eso no le quita el sueño a Dios. No lo perturba, no lo pone nervioso, ¿sí? No tiene que probar su existencia. Él es, simplemente. Entonces, en esa existencia de Él, ¿sí? Por supuesto que nosotros vemos allá en Romanos, en el capítulo, en Romanos, perdón, en Hechos, en el capítulo 14, léanlo porque hay es un episodio que se desarrolla ahí en Iconio y en Listra, ¿verdad, Pablo? Pero también está en Hechos 17, donde está en el Areópago, en Atenas, y está hablándole a filósofos, ¿verdad? Cita a filósofos y siempre se va ahí a Dios como creador.
y donde se originan todas las cosas. No discute. De hecho, nosotros vemos en Hechos 17, no me voy a meter ahorita por ahí, simplemente se los menciono porque son cosas que se van a encontrar cuando lo lean. Pero él incluso le cita a un par de filósofos. En este momento se me va se me escapó el nombre de uno de ellos, que no dice su nombre ahí, como dice el fulanito de tal, pero la expresión que dice Pablo corresponde a lo de un filósofo griego muy conocido, ¿sí? Afirmando simplemente la existencia de Dios. O sea, los griegos lo veían de esa manera, ¿sí? Ahora, Romanos en el capítulo 1, y ahí sí vamos a ir para allá, en Romanos capítulo 1, en el versículo 20, ahí hay una enseñanza con respecto a la bondad de Dios, ¿verdad? Y también establece cómo la incredulidad es completamente inexcusable. La incredulidad es completamente inexcusable. Entonces, el asunto es si lo creo o no. O sea, si yo creo lo que Dios afirma o no. Otra vez, porque Dios no da argumentos, no se pone a establecer. Ahorita vamos a ir a una parte, van a ver que está muy interesante. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Romanos 1:20. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, o sea, los atributos que Dios no comunican, que lo hacen ser Dios, dice, su eterno poder y divinidad o deidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Entonces, fíjense muy bien en esto, porque no dice que la existencia de Dios puede ser probada por la naturaleza. Eso no es lo que está diciendo Romanos 1:20. Lo que dice es que si alguien no cree en Dios, hay evidencia que puede ser traída en su contra, que es la creación misma, porque Dios ha dejado su marca ahí, porque Dios ha dejado su marca en la naturaleza. ¿Ok? No es de que Dios les presentó un argumento para entonces que pudieran, o sea, convencerlos de que sí existe, ¿no? Simplemente Dios afirma que está, ¿sí? Y el individuo cree o no cree, y al no creer, bueno, repito, hay testigos, que es la creación, que tienen las huellas de Dios, que fungen como testigos en su contra. Eso es lo que está hablando. Por eso la incredulidad es inexcusable. Otra vez, por eso, cuando el Espíritu Santo viene, ¿sí? Y dice que convencerá al hombre, ¿verdad? Que convencerá al mundo de pecado. No dice pecados, está en singular. Habla de la incredulidad, porque todo parte de si yo creo, en primer lugar, en la existencia de Dios. Luego, entonces, si yo creo en la existencia de Dios, ¿sí? Yo estoy moralmente obligado a creer lo que Dios dice. ¿Estamos aquí? Así es. Porque si no es, bueno, sí creo que Dios es, pero no creo lo que dice. Bueno, cuando ya lo tenemos, pues no solamente una revelación general que está en la naturaleza, pero hay una revelación muy específica y nos ha dejado un libro muy particular, muy específico, que es la Biblia. Entonces, por eso Pablo argumenta otra vez que la incredulidad del hombre es inexcusable. Ese es el argumento esencial que está manejando Pablo ahí en Romanos. Entonces, hay distintos argumentos. No voy a entrar ahorita por ahí y nos vamos perfilando. Ya cruzamos la mitad de esta enseñanza, pero hay distintos argumentos que se encuentran en muchos libros de teología sistemática
para probar la existencia de Dios. Es decir, Dios nos, miren, déjenme ponerlo así, para que quede claro. Dios no se pone a dar argumentos para probar su existencia, como lo dijimos en un principio. Dios simplemente declara y se afirma, ¿ok? Ahora, a nosotros, a los hombres, después de observar, hemos generado, el ser humano, argumentos para probar con esos argumentos la existencia de Dios, ¿sí? Entonces, repito, hay distintos argumentos que están, y ahí hay muchos. Yo les voy a mencionar nada más 27 ahorita. No, no es cierto, les voy a mencionar 4. Y no voy a entrar a detallar cada uno de ellos porque nos llevaría muchísimo tiempo y sé que los haría un lío y ya es muy noche de este lado del Atlántico para nosotros, ¿verdad? Entonces, pero hay argumentos, ¿verdad? Que están ahí, repito, y solamente voy a mencionar algunos de ellos. Y conforme vamos avanzando en distintas enseñanzas, los vamos a ir desarrollando, cada uno de ellos, ¿verdad? En distintas enseñanzas. Entonces vamos a ver los primeros dos. Número 1 es el argumento cosmológico. Argumento cosmológico. ¿De qué se trata el argumento cosmológico? Pues que trata con la naturaleza que todo efecto tiene una causa. Es decir, todas las cosas están por una razón, hay una causa para que estén, ¿verdad? Y si seguimos, si desarrollamos ese argumento, pues Dios es la causa. ¿Ok? Dios es la causa de que las cosas existan porque dice, en el principio creó Dios. Entonces, Dios es la causa de que todo exista, pero repito, es muchísimo más largo que eso, pero de esto trata en esencia el argumento cosmológico, ¿verdad? Habla acerca de la naturaleza. Todo efecto tiene una causa, ¿sí? Es decir, todo lo que hay se originó en algo. ¿Okay? En este caso es en alguien. ¿Okay? Lo otro, el segundo argumento, es el argumento teleológico. ¿Sí? Es decir, que todo te lleva a algo. ¿Sí? O, en otras palabras, es de que hay propósitos y eso es más que evidente. Es decir, que todas las cosas tienen algún propósito. ¿Sí? Que todo lo que se creó tiene un propósito. Ese es el asunto. ¿Sí? Todo lo que se creó, todo lo que tiene, todo lo que se ha hecho tiene un propósito. Todo lo creado tiene un propósito. Entonces, el siguiente argumento, los siguientes dos argumentos, es el argumento moral. ¿Sí? Fíjense, este argumento es bien interesante y después me gustaría entrar mucho en él. Hay un libro de C.S. Lewis que se llama Mero Cristianismo y hay una parte muy importante que habla de esto, luego del sentido de justicia, ¿no? Que el ser humano llega a tener. Es decir, cuando algo me hacen por ahí y decimos, es que no es justo esto. ¿Verdad? De repente vemos manifestaciones que hacen desastre y medio, justicia, justicia, justicia. Y dicen, bueno, si hay justicia, entonces hay un argumento moral que nos deja saber acerca del bien y del mal. Cuando decimos, es que esto es injusto, es decir, estoy recibiendo algo malo, no merezco recibir esto, ¿sí? Entonces, básicamente el argumento moral deja establecido eso con respecto al bien y el mal. Nada que ver con lo que Friedrich Nietzsche dice, ¿no? Del libro, no sé cuántos de ustedes lo llegaron a leer por allá en la preparatoria, en esa edad de que vamos a buscar de qué se trata el asunto, pero ese libro que dice Más allá del bien y el mal. ¿Alguien lo leyó? ¿O lo había escuchado de Nietzsche? Más allá del bien y el mal. No, bueno, no hay más allá.
Está el bien y el mal, ¿sí? Entonces habla de que nuestros sentidos tenemos nuestros sentidos de lo correcto y de lo incorrecto y cómo eso apunta precisamente a un Dios moral, ¿verdad? Ese es el argumento moral. El argumento de pensar y sentir o el argumento de la conciencia. Este es muy importante, ¿sí? Es decir, ese IE que ven ahí, aquí en la pantalla, esto IE quiere decir es decir. Para cuando lo vean así en algún libro que dice IE, quiere decir es decir. Que pensamos y sentimos que hay Dios, y esto sugiere que debe de haber una base para pensar en eso y que esa es una prueba de la existencia de Dios. A mí de repente me han preguntado que si, bueno, ¿qué hay de la gente que en un momento dado nunca o no escuchó acerca de Cristo, que no le compartieron con respecto al Señor y pues porque vivieron antes, ¿verdad? Y qué hay con los incas y qué hay con los aztecas y qué hay con los de las islas de no sé dónde y los demás para acá y de los demás para allá, a los que nunca se les predicó. ¿Qué hay de ellos? Entonces, ¿se van a ir todos al infierno? Dices, bueno, acuérdense, Dios es un Dios justo, ¿sí? Y hay una ley moral y hay una ley de conciencia y Dios les juzgará por su conciencia. Entonces, eh, la misma conciencia es una prueba de la existencia de Dios. Pero repito, son argumentos a desarrollar, ¿no? Yo ahorita no lo estoy poniendo solamente así, un botón muy pequeñito, ¿verdad? Como una muestra. Entonces, ahora, no sé si estoy yendo muy rápido y no los estoy dejando anotar, ¿verdad? Pero bueno, lo van a ver ahí, se los vamos a pasar, les va a llegar el video, entonces lo van a poder ver. ¿Ok? La Biblia nos enseña es que ninguno de esos argumentos que nosotros vimos, por muy buenos que sean, no producen fe. Todos estos argumentos que nosotros podemos decir para hablar acerca de la existencia de Dios no producen fe. Es decir, son útiles porque se presenta una defensa, es decir, deja muy claro cuál es nuestro standpoint, la postura que tenemos, ¿sí? Con respecto a este tema. Entonces, son útiles, pero no llevan a la fe, ¿sí? Lo único que nos puede llevar a la fe es precisamente la palabra de Dios. ¿Sí? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, y de acuerdo, pues repito, a esto, a lo que la Biblia nos enseña, de acuerdo a la palabra de Dios, es que nadie puede relacionarse con Dios en su estado natural de incredulidad. ¿Okay? Porque está en esa separación, está separado de Dios hasta que no abraza lo que Dios dijo. Y bueno, ya sabemos, ya aquí ya hablaríamos con respecto al sacrificio de Cristo, etcétera, etcétera. Pero esto nos recuerda y siempre nos va a llevar a Hebreos, al capítulo 11, al versículo 6. ¿Sí? Les doy un minutito más ahí para que lo terminen de anotar eso mientras yo le doy un traguito a mi café. Ok, esto nos lleva, repito, esto es lo que Hebreos 11:6 nos dice, precisamente. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, sin la fe, sin la confianza y lo que ya menciona antes de lo que es la fe, es decir, esa certeza en lo que Dios ha dicho, pues no hay manera de agradarle, es una imposibilidad. Y fíjense bien, da el por qué, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que Él existe o crea que le hay. Es una excelente traducción también. Y que es remunerador o galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, pero obviamente yo llego a ese punto y lo primero que debo de tener muy sólido es la existencia de Dios. Si yo no creo que le hay, ¿cómo me voy a acercar? Si yo no creo que le hay, a quién le creo? Entonces, esto es muy importante. Si nos detenemos a meditar, esto es muy importante porque fíjense, mis amados, que qué necesidad tenemos de crecer en el conocimiento y en el entendimiento de lo que Dios dice. ¿Sí? ¿Qué necesidad tan grande tenemos de esto? ¿Verdad? Lo que nos ha revelado en las escrituras, ¿verdad? Que son inspiración suya, porque esto nos va a asegurar que tengamos una fe sana. ¿Ok? Empezando por esta doctrina tan maravillosa, ¿verdad? De Dios. Eh, como dijimos, todo empieza por Él, todo empieza por ahí. Es esencial que todos los argumentos que yo tengo con respecto y que yo tenga con respecto a Dios es precisamente lo que Dios me dice. Es precisamente lo que Dios me dice de Él. ¿Ok? Eso es básico, mis amados. Eso es esencial. Y no que tengo, ¿de dónde obtengo mi conocimiento de Dios? No, es que se me reveló. Es que yo estaba dormido y en un sueño Dios se me apareció. ¿Y cómo sabes que era Dios? ¿Cómo sabes que, o sea, sí, no, pero es que me dijo, es que así, y fíjense, muchas veces llegan a decir, no es que así como a Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a Moisés sí se le reveló? Pues espérame tantito, no podemos tomar una experiencia o la experiencia de Moisés y hacerla nuestra para justificar algo que no es justificable, porque precisamente para eso se reveló el Señor y dejó por escrito quién y cómo es Él. Entonces, eso es lo que nos va a asegurar, repito, tener una fe sana, porque sí hay lo contrario. Sí se puede tener una fe, pero que sea una fe enferma. Sí puede ser, podemos tener una fe, pero una fe que no es sólida, ¿sí? Y el hecho de tener un entendimiento, de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, de qué es lo que Dios dice con respecto a Él mismo, miren, eso nos va a evitar ser engañados con respecto a Dios. Eso es por un lado. No van a venir como dijimos el domingo, creo fue, ¿no? A que nos cambien el oro por espejitos, ¿no? Eso es, y por el otro lado, al conocer a Dios, pues no vamos a tener falsas expectativas con respecto a Él. No tendremos falsas expectativas con respecto a Él. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante de tenerlo claro. Yo voy a dejar hasta aquí el tema de hoy, ¿verdad? El siguiente punto los veremos la siguiente semana con la ayuda del Señor. Y la siguiente semana vamos a continuar. Sí, la existencia de Dios es el conocimiento de Dios, pero es el tema va a ser así, es el conocimiento de Dios parte 2, ¿verdad? Eh, la posibilidad de conocer a Dios, es decir, tenemos la posibilidad de conocer a Dios. Vamos a ahondar en eso la siguiente semana. ¿Ok? Entonces, hasta aquí dejamos de compartir la pantalla y voy a poner fin a la grabación para que tengamos un tiempo de preguntas y respuestas. ¿Está bien?